Bueno, buenas noches de nuevo. Nos volvimos a conectar porque se perdía mucho el sonido de Enrique mientras esperamos que se vuelvan a conectar. Les voy contando de nuevo un poquito quién es él. Él es la persona que va a introducir en América Latina el mundo de las corrientes bio, ¿no? Con el aval de Klaus Abad, él vivió en Canadá, tradujo todo el material con su propio aval y hoy día es maestro, escritor, eh, da un curso maravilloso de biología total en los seres vivos, tiene mucha experiencia, tiene mucho trabajo de investigación en el campo, por eso escribió, recopiló la info de toda esta maravilla y todo el material, además que estos son solo 2 módulos de los 5 que comparten su taller. Es una persona que sabe mucho y yo puedo decir que es la persona que me enseñó a pensar biológicamente. Así que ahí lo vi de nuevo en la sala. Vamos a ponerle onda, vamos a pensar positivo, así. Fíjense que él siempre dice que cuando tenemos el miedo a la cosa, pasa la cosa. Así que basta de tener miedo con que se escucha mal. Le vamos a dar de vuelta la bienvenida, le voy a volver a mandar una solicitud. Porque es súper interesante lo que plantea. Y bueno, tiene mucha lógica. Así que, hola, de Hola, nuevo. hola. ¿Se escucha mejor ahora? Porque cambiamos de teléfono. Vamos a ver, yo te escucho bien, Sí, 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 así yo también. que le damos para adelante, hacemos una pequeña introducción de que estábamos hablando de que nuestro trabajo, sobre todo tu trabajo, es encontrar, ¿no? Un poco el sentido, ese porqué, ¿sí? Para empezar a desandar esto que tiene tanta mala fama que es la enfermedad y que no es tan así. Entonces nos habíamos quedado justamente en este por qué, para qué nos enfermamos. Mira, dicen que se escucha perfecto, así que Ah, bárbaro, bárbaro. Es bien el ahí. teléfono entonces. Bueno, entonces nos enfermamos, nosotros creamos la enfermedad, yo te estaba diciendo, a partir de una respuesta biológica frente a una energía que creamos nosotros. No estoy hablando de una energía de la luz violeta, no, no, la energía del estrés que tenemos, que todos sentimos cuando tenemos miedo, cuando tenemos una angustia, cuando tenemos lo que sea. Lo sentimos visceralmente prácticamente. Entonces el cerebro detecta eso y asocia inmediatamente al pensamiento que se está teniendo en el momento de esa emoción. Sí. Esas dos cosas juntas generan una orden para el cerebro, puesto que el cerebro al ver ese estrés dice, este no lo puede manejar. Así Yo que lo ayudo. yo lo ayudo, yo lo voy a manejar. Y va a traducir a la biología exactamente lo que es estrés, cómo debería atenderse ese estrés. Por ejemplo, si yo tengo sed, bebo agua. La sed me está diciendo, la biología me está diciendo lo que necesito. La enfermedad hace lo mismo, me está diciendo lo que necesito. Necesito comprender por qué tengo esa enfermedad. Con eso ya está ganada más de la mitad de la carrera. ¿Por qué? Porque la enfermedad, siempre digo, no se combate, la enfermedad se comprende. Una vez que está comprendida, el cerebro puede revertir el proceso. Él puso la enfermedad, él la puede sacar. Puede revertir todo, controla cada una de nuestras células. Así que, ¿Puedo hacerte una pausa porque me parece interesantísimo lo que estás diciendo? Y tenés una mente muy veloz. Y hay gente que recién arranca con esto. Me encanta porque vos nos hablas mucho sobre el cerebro. Y viste que hay cierta mezcla. Y que está sí, bueno que hablemos de esto, porque la gente habla del alma, de las emociones, de las palabras, del cerebro, de la mente, y no es todo lo mismo, aunque no, sí, todo está colaborando con el cerebro, ¿sí? En este servicio casi que nos da a través de la enfermedad, ¿no? Para ayudarnos, porque te he escuchado decir, he aprendido de vos que el cerebro jamás se equivoca, jamás. ¿no? Entonces, a ver si estamos en lo cierto con esta idea. Nosotros pensamos con palabras, ¿sí? Esas palabras que genera el pensamiento bajan rápidamente en algún que otra materia de alguna diplomatura emocional, nos enseñan que ahí rápido el cerebro saca al torrente sanguíneo sustancias que hacen que la emoción sea biológica y cuando el cerebro pasa a un nivel de sobreestrés que dice, es mucho, esto, yo tengo que hacerte crecer el pelo, las uñas, acá hay un riesgo, hay que ayudar, biologiza el conflicto, ¿es algo así? Es parecido. En A realidad, ver, yo tengo un gran estrés
y, como dije, el cerebro va a agarrar, el momento en que yo disparo esa energía que el cerebro detecta, va a agarrar lo que yo estoy pensando. El ejemplo que uso normalmente es, no puedo digerir lo que me está haciendo. El cerebro no sabe si es real, virtual, simbólico o imaginario ese pensamiento. Él no puede correr el riesgo, siempre lo va a hacer real. Así que dice, no puede digerir, ¿qué hago? Le mando un mensaje, ¿qué es lo que no, ¿cuál fue el estrés? Y el único lugar donde yo voy a digerir va a ser el estómago. Entonces voy a tener una patología en la submucosa estomacal que es la que produce el ácido clorhídrico que me va a ayudar a digerir. Entonces, esa es cómo va a armar la enfermedad. Yo ahora tengo la enfermedad en el estómago. Voy al médico, me da un diagnóstico y con ese diagnóstico yo sé qué es lo que tengo que buscar. Tengo que buscar cuando dije no puedo digerir. Y Entonces, esa es la importancia de la palabra, ¿verdad? Del verbo. exactamente, esa es la importancia del verbo. Nosotros creamos todo, hasta es bíblico. En Juan Sí, 1.1 al Juan 1.3 está 1:1. ahí. Del 1.1 al 1 al 3 está todo explicado, en realidad. Sí. Y entonces, nosotros creamos esa enfermedad, por supuesto, inmediatamente la vemos como si estuviéramos viendo un partido de tenis. Hay un rival, la enfermedad, y nosotros, nuestro cuerpo, mejor dicho, jugando un partido de tenis, y nosotros estamos viéndolo tratando de que el árbitro bombee a favor del cuerpo, pero en realidad somos el dueño de la pelota, el dueño del estadio, el dueño de todo ahí. Nosotros hemos puesto la enfermedad y nosotros hemos puesto al cuerpo. Entonces, sí, el cuerpo no es lo mismo, el cuerpo es una parte. Por eso decíamos biología total significa que se junta todo. El cuerpo es una parte, el cerebro es el ejecutante y el controlador de todo lo que va a suceder en mi biología. El alma es el software para esta vida y el verdadero, la real realidad es el alumno, que es el espíritu. Ese viene a aprender. Y por eso necesitas saber cómo manejar esas energías. Porque una vez que conseguís eh, eh, controlar esas energías, podés crear algo nuevo. Mientras tanto no podés. Sí. ¿Nos podrías contar, bueno, yo ya lo sé, pero cuál es el sinónimo? ¿Cómo llamas vos a la enfermedad? Solución especial de supervivencia. Y Es genial entenderlo así. sí, porque entenderlo así te saca... yo sé lo que pasa. Yo lo entiendo perfectamente así. He tenido enfermedades que se suponen alguna que es incurable y se curó. Entonces, porque yo no lo veo como una maldición. Lo veo, bueno, acá tengo una enfermedad. A ver, ¿por qué tengo esta enfermedad? Y se va. Entonces, porque sé que es una solución especial de supervivencia, no le tengo miedo. Por supuesto, hay personas que pueden tener miedo, a nadie le gusta quedar paralítico, a nadie le gusta que le diagnostiquen un cáncer o una diabetes, nadie le gusta eso. Pero si yo puedo comprender por qué tuve el cáncer, la diabetes o la parálisis, puedo revertir el proceso. Si me... Nadie quiere quedarse sin soluciones. No, no, por eso. Eso es lo que hay que entender, ¿no? Y qué, qué importante saber. Por eso yo quería compartir en este espacio con vos, porque digo, primero siempre aclarar que esto es siempre un complemento a la medicina, nos servimos del diagnóstico médico Tal cual. para poder entender, ¿sí? Entonces, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, vamos al médico, desde el diagnóstico empezamos a trabajar, ¿sí? Desde las corrientes bio, y qué importante es entender porque cuando yo entiendo baja el miedo. A mí me pasó lo mismo. Claro. Yo he trabajado en hipertiroidismo, no está el nódulo, he mostrado los estudios, pero he trabajado con otra persona, por supuesto, he ido a mis consultas, pero sí me ayudó mucho es cuando el médico me decía, te vamos a operar, te las vamos a sacar, vas a estar medicada de por vida. Yo saber que mi cerebro, ¿sí?, podía hacer algo al respecto. Entonces me parece que es ahí donde el conocimiento nos ayuda mucho.
Sí, mi profesor decía que saber es interesante. Eh, conocer favorece, dominar cura. Qué buena frase la de tu Entonces, maestro. sí, uno puede saber cómo funciona esto, pero dominarlo, estudiarlo y dominarlo, yo llevo 19 años de decodificador y 15 de profesor, 15 o 16. No, 15. Entonces, yo domino la cosa y es fantástico poder dominarlo. Entonces, Sí. pero el asunto es saber, sí, pero la gente se queda, yo sé lo que pasa con la gente, incluso con mis alumnos. Terminan el curso y al año siguiente, Enrique, estoy desesperada, tengo un cáncer de mama. No entendiste Hay que nada, estar claro. no entendiste nada. Claro. Entonces, y está bien, es bastante normal. Yo no voy a decir que yo terminé el curso e inmediatamente, ya está, las domino todas. No, no. Pero me llevó un tiempo darme cuenta que efectivamente podía dominarlas. Entonces Sí. ahora sí, puedo dominarlas. Y eso A también me mí me ayuda, parece. perdón, y Sí. eso también me ayuda a no disparar emociones, a controlar mis emociones, porque sé lo que viene después. ¿Sabes que tengo una pregunta que te haría en marzo ahora cuando te ven unos días? Pero como somos muchos, y no sé si me va a tocar cuando levante la mano, te la hago ahora. Este, a ver, ¿crees que con a ver, yo solo me pude decodificar una conjuntivitis, solo eso. Todo el resto necesité a alguien más que, como vos decís, sepa lo que busca. Vos sabés lo que Sí, busca. Yo te he visto trabajar y solo el que lo ve dice, este hombre de verdad sabe lo que busca. Es un tiro, ¿no? Una pregunta muy acertada, de eso nos sirve todo el contenido que nos das, pero digo, ¿crees que solos podemos decodificarlo? Vos sí, pero el resto de los mortales, no, digamos, no, no, yo me llevó tiempo, no es tan fácil tampoco decodificarse no, solo, porque por nosotros eso. estamos, porque nosotros hay un proceso que tiene nuestro cerebro de alejarnos de nuestro conflicto. Él ya lo hizo biológico y trata de que yo no lo alimente más. Ya lo Entonces, arregló. sí, pero entonces trata de sacarme de ahí lo más posible. Por eso que necesito normalmente ayuda externa. Claro. Yo puedo a veces eh, encontrar cosas mías, pequeñas, pero yo tuve diabetes. Y fue una frase afortunada de un alumno mío que me dijo, este es la verdadera decodificación de la diabetes tipo 2 que es la que tenía. Y ahí se me fue. Pero yo no lo encontraba ni de casualidad. Perdón, yo me acerqué a Laura en 2017 para preguntar, porque lo que había leído como estudiante y como paciente de diabetes tipo 1 no me cerraba. Yo digo, no, esto acá falta algo. Acá falta algo, alguien está mal. Sí, ¿Qué sí. azúcar en las células si es al revés? ¿No? O sea, que lo entiende. No. Y Laura me dijo, sí, Enrique. Y cuando vi el vivo tuyo con Reina, lo único que yo no entendí en todo el vivo fue el ejemplo. Y dije, no lo voy a rebobinar, no lo voy a escuchar de nuevo, confío en el simbolismo y si no, no es este momento, pero digo, te hice esa pregunta porque justamente fue un punto ciego en el vivo interesantísimo que tuviste hace unos días y dije, wow, mirá mi cerebro cómo me sacó, lo único, entendí la tipo 2, la tipo 1 no la entendí, entonces por eso te preguntaba, y bueno, ya lo contestaste, que el cerebro te saca de ahí, claro, ya lo resolvió biológicamente. Sí, sí. Ahora, si quiero eliminar esa respuesta biológica, tengo que comprender de dónde salió. Entonces, fue ahí cuando fue una frase afortunada de un alumno que dije, es eso es lo que me pasó. Y era tipo 2. De ahí deduje la tipo 1 muy fácilmente. Pero se va. Yo el otro día tuve que ir al oftalmólogo porque de cerca leer ya no puedo. Y me preguntó, no sé por protocolo de lo que tienen que hacer, ¿no? Si tenía diabetes. Y la respuesta le dijo, no, no puede ser, me dijo. Porque yo le dije, tuve. Y dice, no, no Claro. puede ser, es un error. Fue mal diagnosticada. No, no, fue bien diagnosticada. Pero tuve. Ay, sí. Entonces,
Se puede. Yo ahora estoy cambiando, ya cambié el manual que vos hiciste, el 2 con toda la explicación de la diabetes, que efectivamente refuto la original de Hammer y pongo la mía porque esa funcionó. Incluso tuve un paciente, un alumno mío que vive en Inglaterra, que hizo el curso en Estados Unidos, que me dijo, tengo diabetes. Sí, pero ¿qué diabetes? No sé, creo que la uno. ¿Por cómo no sabes? No, yo no voy a los médicos, me dice. Yo no puedo atenderte si no vas a los médicos. Yo necesito el diagnóstico médico. Entonces me dijo, me dio un montón de vueltas y excusas y yo le dije, mira, vamos a suponer que tenés diabetes. Te voy a hacer una pregunta. Si respondés que sí, casi seguro que tenés diabetes. Y respondió que sí. Y ahí entendimos, y era tipo uno, sí. Él entendió, dijo, es increíble, es exactamente lo que me pasa, no se puede creer que sea esto. Y sí. Así que ahora lo voy a tener en octubre de vuelta de alumno en California y me va a decir cómo le fue. Qué bueno, Enrique. A ver, me parece súper interesante esto que decís porque cuando vamos a los doctores, y esto me ha pasado, yo tenía otra cabeza frente al diagnóstico de aquel hipertiroidismo, pero el panorama que me da el doctor, ¿no? Lo que después vamos a llamar el conflicto de diagnóstico, ¿no? Mm. Genera otro sobreestrés, porque la persona me está diciendo crónico, de por vida, no tiene solución. Entonces eso incrementa, por supuesto, y genera un nuevo sobreestrés para mi cerebro del cual se va a tener que ocupar. Entonces, ahí también vuelvo a insistir en la importancia que entendamos la lógica de la biología. Claro, el tema de ese conflicto, el conflicto diagnóstico, vos viste en el curso lo que es el enemigo número uno. Sí, Es gigantesco, porque generamos un estrés y es terrible. Lo que tenemos que entender es, si voy a buscar más a lo profundo, ¿por qué el médico es médico? Y esto en el 90% de los casos, ¿eh? Porque voy a buscar en su familia una situación en la que faltó médico. tal cual, o una mala praxis o algo, Sí, pero el sí. problema es que van a formar un médico. Va a nacer un nene que de pronto dice, yo cuando sea grande quiero ser médico. Pero lo que formó al médico fue un miedo a la enfermedad. Y va a cargar con el miedo a la enfermedad. Por eso Excelente. se interpreta todo desde el miedo. Entonces, yo tengo la fortuna de no ser médico para no entrar en el miedo. Yo lo que hago lo hago a través del análisis del sistema. Claro, Entonces ahí soy un poquito más frío frente a las enfermedades, ¿no? sí. Digo, y saber esto, ¿no? Que yo puedo estar escuchando este no, pero también me puedo animar a confiar en mi cerebro, ¿sí? Mientras voy al médico, porque el seguir la medicina alopática no impide la curación. Eso también te lo escuché decir. Sí, sí, sí. Entonces, orientamos, digamos, recomendamos ir al médico, no solo porque nos servimos del diagnóstico, sino porque también, ¿qué pasa? La gente tiene miedo. Entonces no es una cosa o la otra. No, no. Ayuda incluso a contener al sobreestrés, seguir yendo al médico. Claro, porque hay gente, la gente me dice eso alternativo. No, no, de ningún modo, es complementario. No, Es complementario. Yo voy al médico. Yo necesito ese diagnóstico. Necesito que alguien me dé el alta. Entonces, sí, yo tuve una enfermedad que el año pasado y necesité ir al médico. fuerte Fue lo fuerte que la, te enfer- pasó. fue fuerte la enfermedad, sí. Y sin embargo, la decodifiqué inmediatamente. No pude evitar el cuchillo porque era enorme lo que tenía en la cabeza y le dije, sí, córtela ya, sáquelo ya. Entonces, eso fue, pero además porque el tipo de tejido que era, me iba a llevar bastante tiempo repararlo. Se puede reparar, pero iba a revertir, iba a llevar bastante tiempo porque el médico me dijo, para que tengas este tamaño debe haber estado creciendo entre 10 y 15 años. Bueno, nunca me hice una tomografía, por suerte me la hice ahí y descubrí que dentro de mi cabeza todavía hay un cerebro. Este, y fue bastante, todo el mundo se asustó, pero dije, esta la voy a aprovechar, acá voy a aprender todo, acá voy a ver cómo repara, las cosas que sentí yo en la reparación, dije, es lógico que pase esto.
El cerebro está usando toda mi energía y me está volteando para reparar rápido. Y Entonces, qué bueno, porque cuántas veces, perdón, el cerebro, digo, retomo lo que contabas del estómago, ¿no? A mí me gusta mucho cuando hablas del adenocarcinoma de estómago, en donde nosotros nos enteramos en el proceso de reparación muchas veces, y ahí es donde nos asustamos o pensamos que por un sangrado, por algo, yo estoy agravando y el cerebro estaba ayudando. Entonces muchas veces las reparaciones también son fuertes para el cuerpo y nosotros, si no sabemos bien cómo funciona, nos asustamos más. Por eso digo, qué importante entender la lógica, Enrique. claro, ahí tengo que aclarar para la gente lo que es la reparación. La reparación es Sí, lo dale. que, cuando yo empiezo a reparar, empiezo normalmente, la mayoría de las enfermedades, empiezo a tener signos y síntomas. Para muchos, ahí empieza la enfermedad, ¿no? Ahí Claro. empieza la reparación de la enfermedad. La enfermedad la tuve con el estrés, ya empezó a crecer ahí, o a ulcerar, dependiendo del tejido. Pero cuando, incluso los médicos te dicen, tenés esta enfermedad, pero esto viene de hace mucho, como yo tuve mi meningioma, pero esto hace 10 a 15 años que lo tenés en la cabeza. Sí, ya lo sé. Pero ahora acabo de reparar y me empezó a hacer síntomas. Entonces, cuando decimos reparación es cuando aparecen los síntomas que le tenemos mucho miedo. Y ahí es donde tenemos que bajarle los decibeles al miedo. Sí, por eso digo, si uno sabe, acompaña al cuerpo y ayuda al cerebro a no fomentar ese nivel de sobreestrés que lo ocupa en otra cosa y por momentos lo saca de ese inicio de reparación, ¿no? Por eso es impecable. Sí, el tema es que nosotros, yo lo entiendo, lo entiendo porque lo manejo bien, lo domino bien, pero es normal que la gente esté enferma, incluso haciendo el curso y todo lo que sea, está enferma y al principio dude, va a dudar Sí, totalmente, ¿será cierto? ¿No será cierto? Yo ya tengo la práctica encima y sé que es cierto, pero no puedo ponerme en la piel de los otros porque al principio yo también dije, ¿será así? ¿Será así? Yo estaba casi convencido, pero que te sí. digan Hay que una estar ahí, enfermedad, hay claro. que estar frente a un Sí, diagnóstico. Sí. sí. Pero yo creo que a lo mejor el saber hace que, no sé qué te parece a vos, que sos el experto, hace que a lo mejor el síntoma sea un poco más suave. No sé, personalmente creo que no tenemos la capacidad de no enfermar porque es como pedirle al cerebro, che, no quiero más soluciones, cuando es la máquina que maneja todo. Mira, Entonces, que sea más leve o no, lo que tiene que ser más leve es la manera de enfrentar los conflictos. Porque yo te digo, yo cuando tuve este meningioma, yo cuando me dieron el diagnóstico dije, ya está, simple. Yo sé lo que es el meningioma, no me asustó para nada. Sé qué tejido es, sé qué es lo que hay que hacer y estaban todos alrededor mío muy asustados. Porque un meningioma es un tumor en la cabeza, un tumor en la cabeza se interpreta como tumor cerebral y no era un tumor cerebral, era un meningioma. Y no era cáncer tampoco, porque era grado uno, un tumor grado uno no es cáncer. Entonces, yo sé que cuando tuve esa cosa, yo sé que los síntomas que tuve después fueron fuertes, fueron molestos, pero yo estaba tranquilo. Esto va a terminar pronto. ayuda, Sí, 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 ayuda y mucho. sí, sí. Y además, bueno, te escucha, el cerebro no solo es eficaz porque cumple su objetivo, ¿no? Que es mantenernos en un estado de supervivencia o de estrés tolerable, ¿no? Para el sistema, sino que también es eficiente porque intenta solucionarnos el problema al menor costo, ¿no? Y en esto del menor costo, viste que toma un poco la experiencia también de nuestros ancestros, de todo lo que traemos, o sea, es muy amplio toda la base de datos, ¿no? Que se sirve el cerebro, por eso recién algo habías dicho, ¿no? De Juan 1.1, y a mí me llamó siempre la atención Juan 1.15, creo que dice, yo soy el verbo del que vino, del que va a venir, y el que va a venir fue el que yo fui, y yo dije, acá sigue metiendo otra patita de Dios, Juan, ¿sí? O sea que
podemos coincidir que en esta búsqueda de la eficiencia, el cerebro también toma de la biología toda la experiencia de nuestros ancestros, ¿no? Y Claro, la pone al claro. servicio de la supervivencia. Y vos decís es muy amplio, la información es muy amplia, pero entra en el ADN. Claro, sí, Es lógico. eso. Entonces, ahí está la base de datos. Es toda la información de supervivencia de nuestros ancestros va pasando en el ADN. Y Sí, no es que siempre vamos a repetir lo mismo. Yo estoy acá generando nuevas enfermedades, nuevas emociones, nuevos conflictos que si tuviera hijos mañana, ellos recibirían también. Es decir, claro. serían nuevos y, y así lo increíble es que de tanto aprender es que nos podemos volver más viejos. No es la medicina la que nos hace más longevos, es la enfermedad. Claro. Increíblemente es Sí, eso. Entonces, nosotros, eh, yo, por ejemplo, en mi familia fui a buscar un rastro de quién tuvo meningioma. Nadie, soy el primero. Así que no tuve hijos después, así que no está el programa. Pero si voy a buscar el programa, lo puede haber tenido alguien en mi familia, aunque no dispararon meningioma. claro. Pero Eso, vos repitiendo un poco el conflicto emocional, sí disparas la solución sí, sí, con este precedente. Claro, sí, claro, porque claro. yo soluciono, lo solucioné Claro, el conflicto. Entonces ahí sí claro. disparó la enfermedad. Claro, es excelente y muy lógico. Por eso yo quería que la gente te escuche, Enrique, porque tu lógica es impecable y está bueno porque hay tanto hoy día, ¿no? Metemos en el globo de las corrientes bio tanto, por eso yo quería que la gente te escuche porque no tiene fisuras toda tu investigación. ¿Sabes qué? Te escuché decir en aquellos módulos que pude tomar, obviamente, nosotros estamos llenos de conflictos, pero no todos se biologizan, ¿no? Y vos nos enseñás un poco en tu curso que, claro, esos conflictos tienen algunas propiedades, ¿no? ¿Crees, a ver si yo recuerdo mal, porque ya hace mucho que tomé, esas propiedades era como, bueno, si yo lo vivo en soledad, lo vivo en aislamiento, siento que no hay soluciones, no puedo poner en palabras porque digo, el problema no es lo que pasa, es cómo yo vivo eso que me está pasando. Claro, eso en realidad lo que viene, por ejemplo, en el ADN, no es la enfermedad, es la manera en que vivieron el conflicto nuestros Sí, antepasados. Entonces, nosotros vamos a tender a repetir lo mismo porque ya lo tenemos en nuestro cerebro como respuesta válida. ¿Y por qué es sí, una respuesta válida? Porque yo estoy vivo. Y estoy vivo gracias o a pesar de aquello. Así que el sí. cerebro no va a buscar una cosa nueva. Ya la No, tiene. ahorra, sí, 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 ya la tiene. Entonces, nosotros vamos a tener esos conflictos, esa manera de vivir los conflictos, pero cuando es un conflicto, la gran mayoría de las veces se puede biologizar. La gran mayoría. Si yo resuelvo el conflicto de manera práctica, ¿eh? sí. No lo voy a biologizar. Por ejemplo, tengo una discusión, lo resuelvo con un divorcio, ya está. Ahora, después del divorcio, voy a reparar el tenor de la discusión, igual, Sí, porque el sí, divorcio es la claro. solución. Así que, Algún pero sobreestrés me haber dejado, sí. sí, algo voy a hacer. Hay cosas mínimas que aparecen. Por ejemplo, hoy salí resfriado. Dicen, sí, me agarró frío. Yo viví en Montreal, nunca tuve un resfrío en Montreal. Y te aseguro que hace frío ahí. Sí, Entonces, sí. no es eso. No es eso, es el miedo a una discusión que dispara un resfrío. Entonces, tenemos que entender eso y por qué normalmente nos agarra más el invierno. Ay, no sé, ¿por qué? Porque estamos más tiempo juntos en casa Tienes razón. y hay más discusiones. Más emoción. Uy, claro, esto explica estos 2 últimos años que estuvimos todos juntitos. Y claro, Claro. y claro. De hecho, no favoreció para nada estar todos juntitos adentro. No. No favoreció para Te, nada. quiero, a ver, tengo una duda. No recuerdo si leí de ti o de Bruce Lipton que el gen
no es la causa, sino la consecuencia. No, es Creo de que mí, sí, sí, sí. es Sí, tuyo. mío, va, es de mi profesor. El gen no es la causa, efectivamente, es la consecuencia. Porque Es nosotros lo que estamos, acabas de explicar. sí, sí, porque nosotros estamos permanentemente cambiando nuestro ADN. Genial. Entonces, tenemos un estrés, sale la solución, o es un estrés nuevo, el cerebro tiene que grabar eso en el ADN para mi descendencia. Es todo un Claro. proceso de capas en la corteza cerebral de cómo vamos aprendiendo con los años. Son 6 capas. Entonces, hay un archivo histórico, la sexta capa. Y eso es lo que va a volcarse en la descendencia. Si tengo descendencia a partir de un momento. Entonces, el gen va a modificarse a partir del conflicto que tuve. Es decir, va a ser la consecuencia. No es que voy a tener conflicto por el gen, no es por el gen que tengo la enfermedad, es por el conflicto. Pero va a quedar grabado en el gen el conflicto. Sí. Y, Yo cuando leí eso, recuerdo que para mí, digo, cuando uno tiene enfermedades, ¿no? Y muchas veces se escucha, es genético, a mí me lo han dicho, el médico me ha dicho, es genético. Entonces digo, por eso vuelvo a insistir con esto, el conocer la lógica nos ayuda a llevar de otra forma eh, nuestro tratamiento médico y el ir hacia encontrar estas causas. Así que también gracias por eso. Y otra cosa muy interesante, no sé si tenés ganas de que nos metamos un poco con eso, para mí fue, a ver, te he escuchado decir que un cáncer para el cerebro es lo mismo que un puntito de acné. Y es cierto. O sea, sí, nosotros lo vivimos. sí, porque yo ahí voy a ponerme un poco del lado del que lo sufre. Porque yo tuve un tumor y sé que los síntomas que yo tuve lo hubiera tenido alguien que no conoce lo que es ese tumor, que no comprende esa enfermedad, y hubiera sido terrible para esa persona. Colapsó el sistema. Hubiera multiplicado Claro, por 100 lo que le estaba pasando. Ahora, sí, si yo digo, ¿por qué digo que un cáncer es lo mismo que una gripe? Es porque para el cerebro funcionan los dos de la misma manera. Las respuestas biológicas, los síntomas, los signos que pueden aparecer son diferentes y más preocupantes en uno que en otro. ¿Mm? claro. Pero para el cerebro lo armó de la misma manera y lo puede desarmar de la misma manera. No es un tema de volumen, de tamaño de enfermedad, es un tema de mecanismo de la enfermedad. Sí, Por sí, supuesto, hay que creerlo, hay que claro, aceptarlo. Y ahí está el problema. tal, sí, tal cual, pero va, no sé, yo soy una persona que soy muy incrédula, por eso me fascinó la lógica de tu propuesta, y era, no sé ahora cómo soy, pero era una de esas personas que decía, no, yo lo voy a probar, porque lo tengo que pasar por mí, y cuando uno lo pasa por uno, pero yo entro a veces desde el desafío, a ver, ¿no? Y funciona. Y realmente desactivé síntomas, otros conservo, pero no porque dude en la técnica, sino porque no entró la pregunta indicada aún, ¿sí? O Claro, sea, no, porque yo lo vi, lo claro. viví. Así que nada, no te quiero robar mucho tiempo, ya llevamos 45 minutos, yo me Oh, quedaría ni me había dado toda cuenta. la noche escurriéndote. Pero me gustaría contarles un poco a las personas eh, que, bueno, vos estás actualmente residiendo en Uruguay, sos argentino, viviste mucho tiempo en Canadá, y vamos a recibirte en Argentina dentro de muy poquito, la semana que viene. El miércoles Te tengo vas a una estar dando conferencia y el fin de semana es el primer módulo que, el 16. sí, que se El llama 16 tenemos la conferencia. Sí, y Que, después sí, el 16 es. Y que el también es 19 y online. 20, ¿cómo? Sí, esa va a ser Y online, que, va a ser la primera. sí, Va a ser la primera. esto La gente me pidió mucho online yo fui. y sí, las conferencias, todavía con el Pero pulso, también sé por qué decís que no, y te van con la presencialidad, porque es otra es, cosa. yo sé que lo voy a tener que hacer porque básicamente lo está haciendo cualquier persona, bueno, cualquiera de los que enseñan, que están esperando que yo saque libros para enseñar mejor. Es un chiste. Que, pero yo sé que la persona tiene que invertir de sí para aprender Sí, esto. sí. Quedarse en su casa sentado, yo sé lo que va a pasar, va a sonar el teléfono, va a llorar el bebé, hay que sacar al perro a orinar afuera, tengo ganas de ir al baño,
y no se sigue el curso. En vivo es muy diferente. En vivo la persona queda como, contame cómo sigue, cómo sigue. Entonces, y además me tienen ahí, me pueden vapulear a preguntas. Online en vivo. No, no, grabado yo tampoco lo comparto, pero online en vivo, aunque sea que, bueno, Sí, es uno decir, está ahí. básicamente sería así un híbrido, Claro. porque yo, como ves, soy muy mal actor y no podría estar sentado acá sabiendo que del otro lado hay varias personas y yo las vería en pantalla con el Zoom o lo que fuera, y no puedo. Entonces, yo dije, sí, si quieren hacerlo online, fílmeme de lejos pero yo tengo que tener gente acá adelante que haga el curso. Porque son los que más van a aprender, además. Sí, Más van a quedar empapados. Online pueden saber, ahora dominar va a ser mucho más difícil. sí, sí, aparte se Mucho genera algo, más difícil. verte trabajar en vivo. Yo voy a contar algo, el día que fui al primer módulo, te vi decodificar a una señora con manguito rotador con una pregunta que por supuesto quedó grabada en mi mente a fuego. Y no, la señora me decía, no, no me puedo peinar, no me puedo lavar los dientes, a ver, levanta el brazo, no, hasta acá. Enrique le hizo una pregunta y hizo, ¡trun! O En, sea, re- y en necesité realidad, un en chique. realidad son tres. En realidad son tres. Sí, tuvimos esto. Pero hubo una que fue la que le hizo levantar el brazo, que la señora hizo, contestó y yo que, Sí. como, Bueno, quiero ver esto muchas veces más. lo hemos tenido en la última conferencia. Creo que en Buenos Aires fue Manguito Rotador, Sí. Montevideo fue, no me acuerdo. Eh, Tuvimos ¿cómo se llama? Una asiática que se fue ahí. Y no me acuerdo qué otra enfermedad. ¿Qué otra enfermedad era? ¿No te acuerdas? No, ella está escuchando otra cosa. Y así, en las conferencias la gente va, no, y que por Zoom no sé si va a funcionar. Sí, era un túnel carpiano, sí, ahora me acuerdo, un túnel carpiano acá en Montevideo fue, creo, ¿no? Un Montevideo creo. Sí, sí, sí. Fue un túnel carpiano que la mujer dice, ya no me duele, está bien. A mí lo único que me da cosita es saber cómo vas a hacer para viajar a tantos lugares, Mira, ahora que estás mi- para enseñarnos. mira, estuve 2 años enseñando solo en Montevideo. No pudimos viajar, ahora Ya sé. sí, ahora cruzamos a Argentina, este año vamos a hacer Buenos Aires, Rosario lo postergamos, vamos a ver, y vamos a ir en octubre también a California. Tengo que aprender un poquito de portugués porque me están pidiendo de ir a Brasil, tengo que traducir los manuales también, así que nos pidieron Chile también, pero vamos a ver. Y Qué lindo. ya había ido. Entonces, sí, bueno, Laura me lleva, yo llevo la valija nomás. Muy bien, Y Laura. Gracias a Laura estamos acá. a ella le encanta viajar, así que vamos va a ser, donde podamos ir, iremos, sí. Una genia, una genia. El mundo necesita más de esta lógica porque además es sentido común. Así que nada, bueno, contarles a las personas que yo ahora voy a compartir en las historias cuando terminemos el vivo también, que al menos escuchen la conferencia, es súper interesante, se aprende un montón, ya les digo, nos deja la vara altísima, estos manuales valen oro, así que sí es verdad que yo después de eso dije, ¿y ahora qué? Porque me dejaste la vara alta de verdad, pero te lo agradezco profundamente. Así que bueno, nada, vas a estar, no sé si en Córdoba también vas a estar. No, este año no. No. No, este año no. Bueno, entonces nos vemos en Buenos Aires, nos juntamos, vamos todos para ir, después vemos. Enrique, muchas gracias por tu tiempo, por tus aportes, lo que haces a nivel investigación. No sé si a veces se toma conciencia de lo que es recopilar todo esto. No, Así que no solo estoy recopilando ahora. Al recopilar, recopilé en el libro azul, acá está todo, pobre. con mis descodificaciones. Mi libro azul, que está en mi computadora, ya tiene más de 3 veces eso. Iba a ser el dorado en esa época, no, no. Sí, iba a ser el dorado, pero todavía no sé si lo voy a sacar porque decidí hacerlo temático,
por eso saqué No, pero no terminás nunca, claro. el sistema renal. Sí, porque si no voy a agregar, si no, no terminaría nunca, exactamente. Claro. Hice el sistema renal y yo dije, bueno, va a ser un librito chiquito, 200 páginas como el otro. No, son 500 y pico, 508 páginas, solo el sistema renal. Así que si eso lo tengo que agregar al otro, y ahora sigue el sistema cardiovascular, que ya veo que también es un monstruito. Entonces, pero eso son todas investigaciones nuevas. No, Sí. no es, no hay, hay algo de recopilación porque incluso del libro azul voy a tener que poner, esto ya lo habíamos encontrado y está todo esto. Entonces Claro. tengo que, es un trabajo full time, Sí. terrible. Hoy me levanté a las 4:30 y me volví a acostar a las 8:30 porque ya me quedaba dormido a las 8:30 de la mañana. Dormí un ratito y seguí. Sí, me Pero contó un pajarito que feria del libro que vas, te traes de todos los libros de biología, ¿no? No parás, pero gracias sí, sí, porque sí, sí. De nos hecho, abrís muchísimas puertas. voy a estar en la Feria del Libro, no sé qué día todavía, para presentar el libro ese de codificación avanzada del sistema renal. La editorial Kier me invitó a que fuera a dar la charla porque justo sale el libro. Entonces me tienen que decir qué día porque dice que hay muchísimas conferencias que están programadas, así que no sé qué día es y si voy a tener lugar. Los invito a todos a visitar tu página, que es www.bouron, con B larga, como está arriba, .net, ¿sí? Ahí están todas las actividades, los cronogramas, seguramente si estás por la Feria del Libro va a estar. Yo estoy esperando ya el próximo. Presté a Martín, si estás por ahí, mi libro de codificación de bacteriana y Microbiológica viral, y viral. microbiológica y viral, y Eso no me fue, devolvió. Así que si eh, estás ahí, que me lo eso, devuelva. Y si no, me lo vuelvo a comprar. sí, eso fue una herejía. Muchos se alejaron de mí cuando vieron ese libro y dijeron, no, está loco. No, lo Es volví a impresionante. leer. Sí, incluso mi profesor en Canadá me pidió si se lo podía traducir y lo traduje y se lo mandé. Así que Un placer. Yo no bueno, puedo creer haber hablado con vos una hora. escúchame, estuviste en el curso y podías haber hablado conmigo tranquilamente, no hay problema. ¿Sabés qué? Te voy a contar algo. Vos lo decodificarás. Viste que llegaba el momento de las preguntas y yo me ponía muy nerviosa. Viste, necesitaba que pase la cuarentena, que mi sistema neuronal entienda lo que acaba de escuchar. Y me pasó algo rarísimo, que iba a preguntar y se me descascaró en ese momento todo el paladar. Y no te pregunté nada. Dije, no sé qué pasó, pero por las dudas no pregunto. Me daba un miedo, Enrique, en esa época. Y dije, por las dudas no. Y así que, ¿Tu papá te daba sí, miedo? sí, miedo, de verdad. ¿Y No, sí? no, sí. Ah, Así que bueno, paladar superior descascarado es conflicto de comunicación, separación verbal con el padre. eras mi autoridad, claramente, simbólicamente. Claro, Y dije, no, ¿puedes además, levantar la mano? Que se me descascare el paladar. Y dije, no. Y una taquicardia y no, mejor no hablo. claro. Y nada, después que te vi en el vivo con Reina, que esta chica ya de acá me mandó tu perfil, dije, wow, qué bueno, están las redes, porque le escribía todos los años a tu secretaria a ver si volvías. Y dije, bueno, me animo, qué sé yo. Así que yo estoy muy agradecida. Este vivo va a seguir circulando, lo va a ver mucha gente más. Visiten sus redes, empiecen a seguirlo, miren las páginas, porque este hombre necesita que lo escuchemos y a su lógica también. Yo te pido disculpas, no soy entrevistadora, solo entrevisté a dos personas. Uno es Joan Garriga, que lo admiro mucho, y el otro vos, porque no sé preguntar, así que espero haberte podido acompañar lo mejor posible y gracias por la oportunidad. Fue un gran placer. Gracias. Así que bueno, no se pierdan la Adiós. conferencia el 16 y ahora subimos todo para que puedan acceder a Sí, los espacios. es en el hotel, Dettler, algo así. el Dazzler, Dattler. en San Martín 920, sí, en pleno Sí, centro. sí, ahí estaremos, 19:20. Yo ya reservé mi lugar, así que muchas gracias. Yo no recomiendo a nadie, no recomiendo libros, siento que es muy personal, Sí, pero escuchen a este hombre. Gracias, bueno, Enrique, por tanto. gracias. Gracias a vos. Que tengas linda noche. Adiós. Nos vemos. Chao. Chao, chao.